Alegría poder reunirnos en esta tarde, en esta actividad que como iglesia llevamos a cabo siempre una vez al año. Como ustedes lo saben, pues ya por tradición, por quinto año consecutivo, estamos llevando a cabo ya nuestra actividad. Iniciamos en febrero del año 2020 con nuestra conferencia de matrimonios y desde entonces, gracias al Señor, hemos conservado el espacio para los matrimonios. Quiero antes de todo mencionar, porque es una inquietud que a veces nos han trasladado, cuando algunas personas dicen, ¿por qué la actividad de ustedes no se llama evento de matrimonios? Y nosotros decimos de que no es así, ¿verdad? Que no le llamamos de matrimonios porque si fuese estrictamente de matrimonios, entonces solo podrían asistir aquellas personas que sí están casados. Pero usted sabe que lo hacemos de forma abierta, ya que de esa manera también permitimos la asistencia de aquellas personas que aún no han dado el paso del matrimonio. ¿Por qué lo hacemos? Porque al dar yo diría este gesto de comprensión, lo que hacemos es animar a las personas que aún no han oficializado su relación como la Escritura lo establece, a que puedan hacerlo, que puedan sentir la confianza y encontrar a través de la Escritura que hay motivos suficientes como para poder ser bendecidos delante del Señor a través del matrimonio. Estamos en tiempos en donde lastimosamente el tema del matrimonio está quedando sepultado y está quedando en un desuso, de tal manera que ahora he visto hasta como algo que se puede ridiculizar el matrimonio. Y algunas personas lo expresan abiertamente al decir que, por el contrario, cuando se han casado las personas, es cuando sus relaciones se han echado a perder. Es una frase que se repite constantemente por ahí, de personas que dicen, fíjese que mientras nosotros estábamos juntos y no nos habíamos casado, todo iba bien. Fue casándonos y las cosas se arruinaron. Entonces muchos escuchan esa frase y la repiten y tratan de justificar y de mantenerse en esa frase. Como un pensador dijo en una ocasión por ahí, hay mentiras que de tanto decirlas llegan a sonar a verdad. Sin embargo, sí debemos nosotros de entender que a la luz de la Escritura, el deseo del Señor es que todos puedan proceder al matrimonio. La Escritura lo dice claramente que es un estado honroso estar dentro de un matrimonio. Por eso le digo que no es todo lo contrario a lo que se hace, que se trata de ridiculizar, lo cual es algo que, como lo vamos a exponer, no está dentro de un diseño original. Dentro del diseño original, el Señor establece el matrimonio más bien como un estado de honra, como un estado de protección para la mujer y para el hombre y sus hijos. Así que hoy, hermanos, nos corresponde estar desarrollando este tema. Usted sabe que todos los años tenemos una temática diferente. Cada año vamos entregando diferentes temas que el objetivo que se tiene es que esto venga a abonar al crecimiento de cada uno de ustedes. Debo de decir que han habido parejas que asistieron a estos eventos y que ahora ya no son solo parejas, sino que ahora ya son matrimonios también. Entonces, es decir, que el objetivo se va alcanzando, se va cumpliendo. Así que esta tarde quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes, agradecerles por atender esta invitación también que como iglesia hacemos. Nos sentimos alegres, las autoridades de su iglesia, nos sentimos muy alegres de que usted haya tenido a bien participar, que no haya menospreciado la invitación y que por el contrario se haya esforzado para estar con nosotros en este lugar. Así que sean bienvenidos. Quisiera pedirles que si usted tiene ahí a la par a otra pareja, por favor pueda saludar a la pareja que tiene a la par. Dígale, hermano o hermana, bienvenido, por favor.
Hay personas que están por primera vez con nosotros, que han atendido esta invitación, a lo mejor a través de un líder, a través de alguna amistad, y aunque no son parte de esta congregación, déjenme decirles que nos sentimos honrados tenerles con nosotros esta tarde. Sean bienvenidos y esperamos atenderles y servirles como ustedes lo merecen. Gracias por tener a bien visitarnos. Para nosotros como Iglesia Elim en la ciudad de Milano es un privilegio que usted pueda estar con nosotros esta tarde, y como insisto, esperamos ser de bendición para ustedes. Vamos, hermanos, a hacer una oración esta tarde para dar inicio y pedir al Señor que bendiga todo lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. Por favor, acompáñenme y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de reunirnos para poder cuidar del núcleo familiar, prestando atención a lo que tu palabra tiene que decirnos. Estamos, Señor, agradecidos contigo porque al ver a todas estas parejas, estos matrimonios, entendemos que es tu voluntad que esta actividad siga siendo llevada a cabo año tras año. Y no dudamos, Señor, que ha sido de bendición siempre para quienes han asistido, y sabemos que hoy no será la excepción. Sabemos que ahora también tienes algo que decirnos, y sabemos, Señor, que tu pueblo ha traído un corazón receptivo para poder atender tu voz y tu consejo de tal forma que podamos salir bendecidos de este lugar, entendiendo cuál es tu voluntad, entendiendo lo que la Escritura nos aconseja para tener hogares, matrimonios felices. Es el deseo de todos los que hoy están acá. Cada uno de ellos ha acudido porque en sus corazones el anhelo que se tiene es el anhelo de que exista felicidad en la relación. Por eso estamos, Señor, delante de ti y nos sometemos a tu palabra, la cual hoy recibimos con mucha alegría. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, esta tarde se ha asignado el tema de la corresponsabilidad familiar. Ese es el tema que se estará desarrollando. Antes de entrar propiamente en el tema, quiero explicarle un poco la dinámica que vamos a utilizar esta tarde. El tema es un tema general. El tema, como lo repito, es la corresponsabilidad familiar. Si usted nunca había escuchado ese término, no se preocupe que lo vamos a desarrollar. Pero ese es el tema de la tarde. El tema lo vamos a desarrollar en dos partes. Vamos a, en un determinado momento, no al inicio, pero en un determinado momento tomaremos un pasaje de la Escritura, porque para nosotros tiene un gran peso, y un peso podríamos llamarle absoluto, el punto bíblico, cuál es la teología del tema que hoy se va a exponer, es decir, qué es lo que Dios piensa y Dios lo expresa a través de la palabra. Entonces, eso es lo que se hace en este tema. Sin embargo, como digo, se hace en dos partes. La primera parte, que es la que vamos a desarrollar en esta primera ponencia, vamos a estar hablando acerca de cuál es el rol que le es asignado a la mujer dentro del tema de la corresponsabilidad familiar. Luego, en una segunda ponencia, vamos a estar desarrollando cuál es el rol que se le ha asignado al hombre dentro del tema de la corresponsabilidad familiar. Ahora, ¿por qué la inversión? ¿Por qué vamos a hablar primero de la mujer y después del hombre? Vamos a hacerlo porque vamos a respetar el texto con el cual vamos a trabajar esta tarde. Y el texto está redactado en ese sentido, en el sentido que primero se aborda a la mujer y por último se aborda el caso del hombre. Entonces son dos ponencias. Yo no le puedo prometer, pero trataré de comprometerme con ustedes a ser muy respetuoso del tiempo. Pero yo sé que ustedes han traído un poco de tiempo, por eso nos hemos tomado la tarde. Y la idea, y esto lo expreso de forma muy personal, siempre mi idea, más que respetar un reloj
o respetar un programa. Mi idea es que el que recibe aquel tema lo pueda comprender a profundidad, sin importar el tiempo que toque invertir. Mi idea es que cuando usted se vaya de acá, usted diga: yo comprendí perfectamente de qué se trata, y que usted pueda sentirse bendecido, sobre todo, que pueda sentir que realmente lo que ha recibido es algo que va a venir a abonar dentro de la felicidad de su matrimonio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a desarrollar en dos partes el tema. Entonces, vamos a iniciar esta tarde hablando de la corresponsabilidad familiar. Y lo primero que vamos a hacer es explicar el propósito del tema. Bien, cuando nosotros hablamos de un propósito del tema, nos referimos a que siempre que se ha trazado un tema, siempre que nosotros trazamos un tema cada año, como lo dije, es anual que se ha llevado a cabo esta conferencia, siempre hemos tenido unas, yo diría no una, sino varias reuniones en donde vamos ventilando cuáles son las necesidades, podríamos llamarle más inmediatas, que vamos encontrando en los matrimonios hoy en día. Ustedes saben que estamos ante una generación y un mundo sumamente cambiante, ¿no? Lo que sucedía hace 3 años ya no está sucediendo ahora, y lo que está sucediendo ahora no va a suceder el siguiente año. Entonces la iglesia debe de entender esa parte, y la iglesia debe de asumir con una gran responsabilidad el poder irse planteando todos estos cambios que se van dando, y que dentro de estos cambios que se van generando nosotros sepamos cómo replantearnos esa realidad. Entonces, el propósito que persigue el tema de esta tarde es que todos nosotros podamos entender que estos temas, estamos ante el tema de la corresponsabilidad, es algo muy actual, y que no solamente se aplica en el ámbito eclesiástico, en el ámbito espiritual, sino que la corresponsabilidad tiene que ver con diferentes ámbitos. Yo estaré explicando más adelante en sí el término, qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad. Pero la corresponsabilidad básicamente es una reacción a las responsabilidades de otro. Cuando yo hablo de corresponsabilidad, estoy hablando de cómo reacciono yo ante el cumplimiento que otro tiene de sus responsabilidades. Usted sabe que dentro de la pareja, dentro del matrimonio, todos tenemos responsabilidades, todos. Entonces, ¿qué es corresponsabilidad? La corresponsabilidad es cómo yo reacciono cuando mi esposa cumple las responsabilidades que son solo de ella, y ella las cumple. Entonces yo reacciono cumpliendo también mis responsabilidades con ella. Entonces, por eso estamos ante una palabra compuesta, la palabra corresponsabilidad, es decir, reacciono al cumplimiento de las responsabilidades de mi pareja, de mi cónyuge. Entonces, por eso le digo que esto se puede aplicar a diferentes ámbitos. Por ejemplo, se puede aplicar en un trabajo. Usted sabe que en un trabajo, por ejemplo, su jefe tiene responsabilidades para con usted. Por ejemplo, la responsabilidad que su jefe tiene con usted, básicamente la primaria es pagarle a usted su estipendio. Esa es la primera responsabilidad que él tiene. Claro, tiene otras, como por ejemplo brindarle a usted un ambiente seguro donde laborar. Por ejemplo, usted no se va a subir a un quinto piano de un edificio y no le van a proporcionar un arnés, no le van a proporcionar un casco, no le van a proporcionar todo lo que usted necesita para sentirse seguro en el desempeño de su labor. Entonces, todo eso es responsabilidad de su empleador. Pero usted como empleado también responde a ese cumplimiento que él tiene. ¿Y cómo responde usted? Cumpliendo usted también sus responsabilidades. Por ejemplo, usted no puede ser alguien que llega a sentarse todo el día a su trabajo, a estar viendo las redes sociales, por ejemplo, y luego al final del mes decirle: bueno, me paga, por favor, que usted no ha cumplido sus responsabilidades. Su empleador va a reaccionar a que usted cumplió con sus responsabilidades. ¿Comprenden ese punto?
Entonces, eso es lo que se aplica en cualquier área. Podría ser, por ejemplo, el área tributaria, por ejemplo. Ustedes saben que deben de responder ustedes ante las autoridades pagando sus impuestos. Las autoridades corresponden al cumplimiento que usted tuvo de su responsabilidad, brindándole salud, educación, brindando todo lo que el Estado, ese marco de protección que el Estado debe de brindarle a usted. Entonces, ahora tomamos el término y lo traemos acá adentro, en esta sala, en donde estamos reunidos todas estas parejas, todos estos matrimonios, y traemos el punto de la corresponsabilidad. Entonces, básicamente, ¿ante qué estamos? ¿De qué hablamos? De que el hombre tiene responsabilidades, la mujer tiene responsabilidades. Entonces, el hombre cumple con sus responsabilidades y viene la mujer, ella responde a ese cumplimiento previo, ella responde cumpliendo ella también con sus responsabilidades. Pero si alguno de ellos no está correspondiendo al cumplimiento que el otro sí está teniendo de sus responsabilidades, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que muy probablemente el otro comenzará a resentir que la otra parte no está haciendo su parte, no está cumpliendo. Y llegará un momento en donde va a identificar esto y comenzará, por ejemplo, a hacer reproches, comenzará, por ejemplo, a perder él mismo o ella misma, comenzará a perder el entusiasmo y el interés de cumplir con lo que a él le corresponde. Hasta este punto, hermanos, ¿han entendido ustedes básicamente de qué se trata el concepto, sí o no? Esto lo pregunto para poder continuar, porque no quiero perderlos. Pero eso es lo que hoy vamos a desarrollar. De eso se trata. Tal vez, como dije al principio, uno escucha corresponsabilidad y uno dice, bueno, ¿y esto es ponencia de la iglesia o es una capacitación de trabajo la que me van a dar? Entonces, no es eso, es que el punto radica en eso. Como le digo, la corresponsabilidad está en el hecho de que respondemos. Tengo responsabilidades que cumplir, pero como no estoy solo, sino que estoy dentro de una relación, el que está en la relación conmigo también tiene responsabilidades. Y bueno, yo cumplo mis responsabilidades y lo menos que espero es que el otro también entonces cumpla con sus responsabilidades. Porque si yo estoy cumpliendo mis responsabilidades y el otro no cumple sus responsabilidades, entonces es como que el vehículo quiera ir con una sola llanta. No puede funcionar de esa manera. Entonces cada quien debe de cumplir sus responsabilidades. Ahora ahí viene un punto muy interesante. Y es entonces la pregunta de decir, bueno, pero ¿y cuáles son mis responsabilidades? ¿Y quién me asigna a mí mis responsabilidades? ¿Cómo puedo saber yo cuáles son mis responsabilidades? Bueno, simple y sencillamente la respuesta la tiene la Escritura. La Escritura la tiene porque hay un diseño original. Atención a esto. Hay un diseño original sobre el tema. Lo que sucede es de que nosotros, y aquí entro en un segundo punto, en el punto de la nulidad que se tiene del conocimiento del tema. Nosotros venimos, yo me atrevería a decir que por lo menos podríamos hablar de unas 5 a 6 décadas que nosotros hemos visto hacia atrás. Podemos hacer una retrospectiva de 5 a 6 décadas hacia atrás y nosotros nos daríamos cuenta que es bastante confuso el tema de las responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿De quién es la responsabilidad de lo otro? ¿A quién le compete esto y a quién le compete lo otro? Por ejemplo, para que usted entienda más fácil de lo que le estoy hablando, la crianza de los hijos, la educación de los hijos. ¿Cuáles son las ideas que se tienen al respecto? Usted lo verá y a lo mejor a usted le ha ocurrido, solo que si a usted le ocurrió, no vaya a decir amén, por favor. Pero ¿a quién no le ha pasado cuando, por ejemplo, una madre ya siente que los hijos se le están yendo de las manos? Y entonces recurre a decir, bueno, si la verdad que aquí la obligación de criar estos muchachitos es del papá, porque es el papá el que les tiene que dar con la correa. Entonces, pero luego llega el papá, no, y el papá llega del trabajo
Porque no es que el papá estuvo en la playa soleándose, bebiéndose un refresco, sino que viene del trabajo, probablemente tiene un jefe que lo ha maltratado, le ha gritado, si tiene que atender personas, a lo mejor llegó un cliente por ahí que hasta lo ofendió, probablemente hay cansancio físico, emocional, mental. Y este hombre llega a su casa y entonces lo primero que encuentra es a una mamá que se siente frustrada y dice: deberías de hacer algo por tus hijos, porque tú bien bonito, no te vas todo el día, no apareces, y luego vienes aquí a la casa y todavía quieres venir a sentarte, a relajarte. La verdad que ahí están, haz algo por ellos. Entonces esos problemas son problemas que se van dando porque nosotros no tenemos muy bien definidas las responsabilidades dentro del matrimonio. Entonces uno debe de entender que en el diseño original Dios ya le había atribuido a cada quien cuáles eran las responsabilidades que se iban a cumplir. Es decir, que cuando uno entra en el matrimonio, uno no entra a ciegas diciendo: bueno, ¿y a mí qué me toca? Por ejemplo, que la mujer diga: ¿y a mí qué me toca? ¿Quién es el que cocina? ¿Cocinas tú o cocino yo? ¿Quién va a lavar? ¿Lavas tú o lavo yo? ¿Quién tiene los hijos, tú o yo? O sea, uno ya sabe lo que va a tocar en cada. Pero, como digo, el problema ha sido la herencia que hemos tenido. De igual manera, no vayan a decir amén ni vayan a levantar la mano, no se expongan. Pero yo pregunto, no, me hago esta pregunta: ¿cuántos de nosotros crecimos sin ser educados por nuestros padres? Hablo del hombre. ¿Cuántos de nosotros crecimos sin una figura paternal en el hogar? No estuvo papá ahí. Yo no sé qué es un consejo de papá, una disciplina de papá, una felicitación de papá. Entonces esa responsabilidad que él tenía no la cumplió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo crezco desconociendo la responsabilidad porque no la modelaron delante de mí. Entonces, cuando llega el momento de ser yo el padre, yo voy con un vacío, llevo un vacío de conocimiento. Entonces yo no sé cómo es el asunto. Y entonces vienen algunos padres y dicen: bueno, pero la verdad que bastante hago yo, porque por lo menos le doy de comer y mi papá nunca me dio de comer. Entonces ya algo es algo, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios porque por lo menos aquí estoy. Por lo menos me miren las noches, y yo que nunca volví a ver a mi papá. Entonces todos esos desconocimientos son los que van causando un estrago, porque no nos podemos percatar entonces si estamos viviendo dentro del diseño original que Dios había dado. Entonces, volviendo al punto, hoy estamos hablando de cómo se debe dentro del núcleo familiar fomentar la corresponsabilidad. Sé que la gran mayoría de los que están acá tienen hijos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Nosotros debemos de educar a nuestros hijos de tal manera que ellos también puedan entender qué es la corresponsabilidad. Porque si usted, bueno, hago la pregunta, la voy a formular de una manera muy diferente. ¿Quiénes de ustedes desean que sus hijos lleguen a tener matrimonios y familias saludables? ¿Desean ustedes, sí o no? Claro, yo sé que ninguno de ustedes desearía que sus hijos vayan a sufrir algo que usted sufrió. Yo esperaría que todos acá tengamos el anhelo de ver a nuestros hijos bien casados, felices, educando bien a sus hijos. Porque después por eso es que a un montón de abuelitos les toca estar opinando ahí de la crianza de sus nietos, ¿verdad? Y ahí están diciéndole: vos no deberías de hablar así a tus hijos, tú no deberías de. Pero ¿por qué se genera eso? Como digo, es porque muchos llegan al matrimonio con vacíos. Se llega con vacíos de conocimiento. Gracias a Dios doy por aquellos que sí han tenido algún buen modelo, que su padre ahí estuvo, su madre ahí estuvo. Tal vez a veces un poco disfuncional la relación, pero ahí los han tenido y algo han aprendido, algo aprendieron. Pero yo me atrevería a decir que la gran mayoría crecen sin tener realmente un perfil definido. Entonces es dentro de la familia que nosotros debemos de educar y debemos de fomentar cómo funciona la corresponsabilidad familiar. Vamos ahora a hacer un enfoque bíblico del tema. Y para eso quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias
en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 3. Antes de dar lectura al pasaje, quiero decir algo importante. El enfoque que nosotros hacemos es un enfoque al creyente. ¿Por qué hago este paréntesis y aclaro? Porque no podemos negar que estamos ante dos enfoques. Hay un primer enfoque que es el enfoque del no creyente. El no creyente hoy está siendo atacado por una serie de ideologías. Entre ellas, cuando yo hablo de ideologías, entre ellas está la ideología del feminismo, que muy probablemente ustedes la han escuchado porque se habla muchísimo acerca de ello. Nosotros podríamos resumir el tema del feminismo, ya que se escuchan demasiadas versiones, pero hay un resumen básico de ello. Se habla de muchas versiones, como por ejemplo se habla del tema de la igualdad. Se pareciera que es el caballito de batalla que se ha utilizado, decir, no, es que nosotros las feministas lo que luchamos es porque haya igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. Esta tarde usted verá a través de la escritura que esa igualdad de la que se habla ya está estipulada dentro de la escritura. Para los ojos de Dios, el hombre y la mujer son iguales. No hay una diferencia, nadie es más, nadie es menos. Para Dios, el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Así que no existe tal concepto, porque hasta la iglesia ha sido atacada. Dentro de las ideologías feministas se habla de que la Biblia es machista, que las iglesias cristianas fomentamos el machismo. Pero todo eso es totalmente falso. Por eso le dije hace un momento que a veces hay mentiras que de tanto que son repetidas, algunos llegan a darlas por verdad. Pero eso es totalmente falso. Entonces, dentro de los mismos no creyentes existe también una preocupación. Yo no sé si, por ejemplo, usted hablará con una persona mayor de 70, 80 años, que yo sé que lo que le expresarían a usted es preocupación de las cosas que hoy están ocurriendo. Yo he conocido personas mayores que dicen, es que mis tiempos, dicen ellos, eran tiempos más saludables, no se veía toda esta perversión que se mira ahora, dicen. En mis tiempos, dicen, el hombre era hombre y la mujer era mujer. En mis tiempos, entonces ellos van expresando, y le estoy hablando de personas no creyentes. O sea, no le estoy hablando de una opinión evangélica, le estoy hablando de una opinión de una persona no creyente. Que por ejemplo ellos siguen admirándose de la depravación y la pérdida constante de valores que se está teniendo hoy en día. Es una pérdida increíble de valores. Por ejemplo, el tema que ya mencioné del matrimonio. O sea, usted habla con personas de varias décadas atrás y para ellos el matrimonio era sumamente importante. Para ellos tener sus hijos dentro del marco de matrimonio era sumamente importante. Pero usted se da cuenta ahora, hoy por el contrario, no, los temas que más escuchamos nosotros son personas manifestándose para que los fondos estatales estén dirigidos al apoyo del aborto. Esas son las realidades que nosotros estamos viviendo hoy en día. Cuando hay personas que dentro de nuestras congregaciones oran y lloran a Dios para que el Señor les conceda abrazar un hijo o una hija. Por otro lado, nosotros tenemos ideologías que están presionando a los gobiernos precisamente para que se les otorguen fondos públicos para el aborto. Entonces, los mismos no creyentes están preocupados y dicen, qué degradación del ser humano la que estamos viviendo. Entonces, pero ahora vamos al campo nuestro, a los que somos creyentes. ¿Qué es lo que dice la escritura? Bueno, la escritura desde un principio ha tenido un modelo muy claro, un diseño muy claro. Y ese diseño del que yo le hablo es un diseño sabio, porque proviene de Dios, y Dios tiene la sabiduría para saber qué es lo que está haciendo y que lo que Él está haciendo es perfecto. Entonces, dentro de la misma Biblia se nos establece
cuál es ese marco y qué es lo que Dios persigue a través de ese marco. Demos lectura ahora al pasaje que mencioné. Nos encontramos en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Bien, he dado lectura a estos primeros 6 versículos y aquí podemos encontrar lo que ya yo había adelantado. Si usted notó, solamente nos queda un versículo para completar el pasaje, el versículo 7. Curiosamente, a la mujer dentro del pasaje se le dedican 6 versículos y al hombre nos reserva el pasaje un versículo. En esos 7 versículos se define cuál es el rol que Dios asignó a la mujer y al hombre. Y eso es lo que vamos a desarrollar. En esta primera parte vamos a desarrollar el rol de la mujer y en la segunda parte vamos a desarrollar el rol del hombre. Bien, veamos, vamos a ir detalle por detalle en estos versículos. Lo primero que hay que señalar es que hay una gran preocupación en medio de las mujeres, y no solamente de las mujeres cristianas, sino no cristianas también, con el tema de la sujeción. Ahora, ¿por qué es tan preocupante el tema? Como ya lo dije en la introducción, porque hay un conocimiento a veces muy mínimo y hasta nulo acerca del tema. Porque muchas mujeres tienen una idea equivocada de qué es sujeción, qué es estar sujeta. Para ellas, muchas mujeres llegan a creer que estar sujeta a un hombre es que no pueden ni respirar sin el permiso de su hombre, que no pueden pero ni sonreír, que no pueden ni siquiera opinar, que no pueden ni siquiera expresarse. Pero es que no estamos hablando de un abuso, porque allí ya nos encontramos ante un abuso. Y eso es lo que la Escritura define muy bien. Yo quisiera presentarles a ustedes un pequeño esquema que nos permita más o menos dentro de esa ilustración entender cómo es el diseño, cuál es el propósito de ese diseño. Como usted puede ver, lo que se ha ilustrado es un paraguas, una sombrilla, lo cual usted sabe que tiene un propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de tener en nuestras manos ya sea un paraguas o una sombrilla? Es protegernos, de eso se trata. Nos protegemos de la lluvia, nos protegemos del sol, nos sirve como una protección. Entonces, pensando un poco para que ustedes puedan entender este concepto, porque mi objetivo en esta primer ponencia es que todas las hermanas, amén hermanas, están aquí, que todas las hermanas puedan salir muy felices de acá con una gran sonrisa, porque llevan muy claro el concepto de qué es sujeción. Ya ve que tienen miedo, pero ya no van a tener. Ya no van a tener, se los aseguro. Entonces, yo pensaba, ¿no? Y yo estaba en mi escribanía, yo le decía, Señor, ¿de qué forma podría yo
hacerles entender a mis hermanas por qué es importante la sujeción para ellas. ¿De qué forma? Y el Señor pues me puso eso en mente. Yo dije, una sombrilla. Una sombrilla, por muy sencilla que parezca, pero usted lo entiende que estamos hablando de algo que protege. Entonces, veamos el orden. Primero, encontramos a Dios. Dios es quien diseña. Dios es quien delega. Dios es quien en su infinita sabiduría, Él decide a dónde va a estar el hombre, a dónde va a estar la mujer dentro de ese diseño, a dónde estarán los hijos, cuál será el objetivo, el propósito de ese diseño. Dios lo ha pensado. No es un acto caprichoso, antojadizo de parte de Dios de decir, a mí me cae mejor el hombre que la mujer y por eso voy a poner primero al hombre. No ese es el criterio de Dios. Dios tiene un criterio perfecto para hacer lo que va a hacer. Entonces viene Él y Él designa al hombre, y luego debajo del hombre está su mujer y están sus hijos. Entonces viene Dios y lo que Dios ha hecho es concederle al hombre, en primer lugar a él, la autoridad. Dios le está dando al hombre la autoridad. Dios lo está nombrando al hombre el cabeza del hogar. Dios se lo dice al hombre, es él quien va a tener la responsabilidad, y eso lo veremos en la segunda parte, de qué se trata esta responsabilidad. Porque muchos hombres cuando oyen esta parte se sumen la panza, sacan el pecho y dicen, ya oíste, ¿verdad? Aquí quien manda soy yo. Pero cuando veamos la segunda parte, yo le aseguro que a muchos van a tragar saliva y van a decir, a mí me toca entonces, yo soy el responsable. Porque tener autoridad significa responsabilidad. Tener una autoridad no se trata solo de dar órdenes. Es como las personas que desean, por ejemplo, ser jefes en un trabajo. Dicen, a mí me gustaría ser jefe en mi trabajo porque los jefes ganan bien. Pero usted alguna vez se ha puesto a pensar en todas las responsabilidades que un jefe tiene dentro de un trabajo. Yo le podría hablar desde mi función como pastor. He conocido tantísimas personas que dicen, yo sueño con ser pastor, pero ellos tienen en su cabecita la idea de esto, ¿no? Una plataforma, ponerse un saco, tener un micrófono. Eso es lo que muchas personas visualizan como pastor. Pero ¿qué hay detrás de las responsabilidades de un pastor? Es todo lo que está sujeto dentro de la vida de un pastor. Es una vida llena de responsabilidades. Es una vida, hermano, llena donde uno casi que se anula la vida misma de uno para poder cuidar de la vida de otros. Entonces estamos hablando de responsabilidades. Junto con una autoridad viene una responsabilidad. Entonces veamos que Dios designa que será el hombre el responsable. Dios ve al hombre, crea al hombre y Dios designa al hombre como el responsable. ¿De quién? De su mujer y de sus hijos. Por eso usted puede ver en la imagen, dice responsabilidad. Y esa responsabilidad fue dada para que él pueda cubrir a su mujer y a sus hijos. Y por eso en la parte superior dice marco de protección. Es decir, el hombre, lo que él está obligado a hacer, lo que el hombre está obligado a hacer es a brindarle a su esposa, a su mujer, a sus hijos, brindarles a ellos un marco de protección. Es decir, él no está allí para dañar, él no está allí para avergonzar, él no está allí para aplastar, él está allí para proteger lo que le ha sido encomendado. Bien, pero eso lo vamos a desarrollar más profundamente en la segunda ponencia. Pero vamos entonces en el caso de la mujer. Como usted puede ver ahí, se habla de un contexto de sujeción. Es un contexto de sujeción. ¿Qué es lo que dice la palabra? Veamos el versículo número 1. Asimismo, esposas, dice, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Lo primero que se aconseja a la mujer es que vive en sujeción. Esa es una palabra que yo sé que a la mayoría de hermanas acá les es muy conocida, la palabra sujeción. Pero ¿por qué les cuesta tanto a las mujeres ser sujetas? ¿Por qué hay tanto problema en la vida de las hermanas en cuanto al tema de la sujeción? Yo respondo a esto
diciendo que lo que sucede es que hay poco conocimiento sobre el tema de la sujeción. Y dentro de las mismas congregaciones el problema es que se insiste, se enfatiza y se dice: hermanas, sean sujetas a sus maridos. Pero hasta ahí llegamos. Entonces viene el hombre y vuelve a ver a la hermana, o le hace así y le dice: te hablan, le dice, te hablan. Y la hermana se siente avergonzada y dice: debo de ser sujeta, Señor, ayúdame a ser sujeta a mi marido. Pero no se le explica de qué se trata esa sujeción. No se explica qué es lo que realmente se espera cuando hablamos de sujeción. Bueno, la sujeción que Dios le está indicando a la mujer es lo que se va a describir en todos los siguientes versículos. La sujeción se describe. Una mujer no es sujeta porque se le anula la voluntad, por ejemplo. Porque hay mujeres que lastimosamente llegan a ser tan abusadas por sus maridos que se les anula su opinión, se les anula por completo su personalidad, se les anula por completo quiénes son ellas. Y por eso hay mujeres que viven hasta con temor. Lastimosamente, hermanos, hasta dentro de las congregaciones se dan casos de violencia intrafamiliar. Hombres que han llegado a golpear a sus esposas. Usted se sorprendería saberlo, pero lo existe, lo hay. Hombres que han golpeado a sus esposas. Mujeres que luego mienten y dicen: es que fíjese que el niño me pegó con la cabeza en el ojo, cuando realmente ha sido un esposo abusador quien le ha golpeado. Eso sucede dentro del contexto evangélico. Y muchas mujeres asumen esta parte y dicen: pero es que el pastor ha dicho que debo de ser sujeta y por lo tanto yo me voy a aguantar, no importa cuántas veces me golpee, no importa cómo me trate, no importa las cosas que me diga, yo me tengo que aguantar porque así dice la Biblia que yo tengo que ser sujeta. No, tenemos que aclarar el punto de la sujeción. Y eso es lo que el apóstol Pedro hace en todos estos versículos. Porque si usted notó, veamos el versículo 2, él allí dará la clave de dónde comienza la sujeción. Dice que, note que en el versículo 1 puso el ejemplo del marido que no es creyente. Eso fue lo primero que hace. Dice que hay maridos que no son creyentes, porque esa era una realidad que se daba en esa época y se sigue dando hoy en día. Hay mujeres que vienen a los pies de Cristo, conocen a Cristo, pero sus esposos son inconversos. Sus esposos no se acercan a la iglesia, o muchas veces simple y sencillamente ellos resienten tal vez algún punto dentro del evangelio y por lo tanto guardan distancia. Aunque existen hombres que no privan a sus esposas de congregarse, aunque ellos no vengan, pero no privan a sus esposas de hacerlo. Ahora, ¿cuál tendría que ser la actitud de estas mujeres? O sea, porque sucedió acá y sigue sucediendo. Entonces, el consejo que Pedro da, dice es: será tu conducta más que tus palabras quien pueda acercarle a él, al Señor. Será tu conducta, no es tanto lo que tú digas, no es tanto lo que tú expreses con tu boca, sino lo que hagas con tu conducta. Y es ahí donde comienza a desarrollar cuál es esa conducta. Veamos, dice en el versículo 2: al observar su conducta, y note que lo dice en solo dos palabras: íntegra y respetuosa. Sencillo, íntegra y respetuosa. Así señala que debe de ser la conducta. ¿Qué es conducta? Por eso es que alguien que va manejando un vehículo se llama el conductor, porque se está conduciendo en un vehículo. La conducta es cómo yo me conduzco dentro de mi matrimonio. Esa es la conducta. Entonces, ¿cómo ustedes se conducen dentro de su matrimonio? No perdamos de vista que estamos dentro de un marco de protección que Dios ha creado para ustedes. Dios pensó en proteger a la mujer y lo hace dándole a ella una función, una responsabilidad. Porque estamos dentro de la corresponsabilidad. No perdamos de vista el concepto que estamos desarrollando esta tarde, la corresponsabilidad. Entonces viene la mujer y dice: ¿cuál es mi responsabilidad, Señor, dentro de este marco de protección que tú me has asignado? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y Dios responde y dice: bueno, tu responsabilidad
es que tu conducta para con tu marido sea una conducta de pureza y sea una conducta de respeto para con él. Eso es lo que te ha asignado. Hice una pequeña pausa, hermanos, les explico, varones, hice una pequeña pausa porque yo esperaba una explosión de amenes de parte de sus esposas. Entonces, ¿se da cuenta usted que la Escritura sí nos responde? Nos responde y nos dice, ¿cuál es la responsabilidad de una mujer para con su marido? Entonces uno inmediatamente piensa en lo social, ¿verdad? Bueno, mi responsabilidad es hacerle ahí un su panino, hacerle un su huevo, hacerle ahí algo a la carrera. Mi responsabilidad es que lavarle la ropa. Pero lo que la Escritura a mí me está diciendo es que la responsabilidad de ustedes, hermanas, ¿se escucha, hermanas? ¿Se escucha? La responsabilidad de ustedes, dice en primer lugar, es tener una conducta, es decir, conducirse de forma íntegra. ¿Qué es? ¿Qué es una forma íntegra? Íntegro es cuando no falta nada. Eso es ser íntegro. Cuando revisemos lo que revisemos, a usted no le falta nada. Por eso es que se habla de comidas integrales, ¿no? Que uno revisa qué es lo que tiene. Entonces la conducta integral de la mujer es parte de la responsabilidad que usted tiene delante de su esposo, y que se lo ha asignado en la figura que proyectamos, en la imagen que proyectamos. Ese es el contexto en el que usted se encuentra, un contexto de seguridad. Lo que Dios está, podrían, hermanos, por favor, gracias. Ahí está, la mujer está en ese contexto de sujeción. Ella está ahí para ser protegida. Está siendo protegida. ¿Por quién está siendo protegida? Por la responsabilidad que el hombre ha adquirido delante de Dios. Es Dios quien le ha entregado al hombre esa responsabilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Estar en esa sujeción. Y entonces viene ella y se comporta de manera, dice acá, íntegra, y a la vez dice es respetuosa. Qué difícil es hoy en nuestros tiempos, se está volviendo cada vez más difícil que exista respeto dentro de la pareja. Es algo que se va perdiendo paulatinamente dentro de las parejas, dentro de los matrimonios, el respeto. El respeto comienza en primer lugar por entender, y atención a esto, hermanas, porque por eso dije que hay que entender el contexto de lo que estamos mencionando de la sujeción. A muchas mujeres sujeción les suena a ser inferiores que el hombre. Esa es la idea que captan cuando se dice usted tiene que estar sujeta a su esposo. Entonces dice, o sea, yo soy menos que él, o sea que yo soy inferior. No, es que no estamos, aquí no estamos hablando de quién es más, quién es menos. No estamos hablando de quién es superior, quién es inferior. Ya llegaremos al punto en donde Dios dice, es que ambos son iguales, ambos son lo mismo para mí. No se trata de quién es más, quién es menos. Se trata de lo que yo he dado. ¿Por qué Dios le otorga a la mujer ser sujeta? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón Dios le entrega a la mujer la conducta, la responsabilidad de ser sujeta? Como digo, no es una inferioridad, es un esquema de orden que Dios está creando. Porque el orden brinda seguridad. Eso es lo que hace el orden, brindar una seguridad. Entonces, dentro de esa conducta que usted debe demostrar, se encuentra ser íntegra y dice ser respetuosa. Yo no le voy a preguntar a sus esposos, ¿verdad? Se imaginan que yo aquí pase el primer hermano, pase el segundo hermano, y yo con el micrófono. ¿Lo respeta usted su esposa? O sea, no haría yo eso, pero piensen ustedes, ¿no? ¿A cuántas de ustedes quedarían mal calificadas esta tarde? ¿Cuántas de ustedes a lo mejor en el camino han ido perdiendo el respeto hacia sus esposos? Recuerden, hermanos, y esto lo voy a mencionar más adelante, pero es que casarse es una decisión. Es una decisión. Aquí ninguno de ustedes se casó a la fuerza. O sea, espero, ¿verdad? Pero yo pensaría que ninguno de ustedes se ha casado a la fuerza. Todos lo hicieron voluntariamente.
todos lo hicieron. Es más, en el caso de las hermanas estaban tan entusiasmadas que se casan las hermanas. Y ya no digamos, en el caso de los hermanos no se les nota tanto el entusiasmo, pero cómo no, estaban entusiasmados también. Estaban entusiasmados. Pero ¿por qué se va diluyendo ese entusiasmo en el camino? Y no solamente se diluye, sino que se sustituye por el irrespeto. Y es cuando ya comienzan a irrespetarse mutuamente. Mutuamente. Vea cómo es la corresponsabilidad. Porque cuando un hombre, por ejemplo, irrespeta a su esposa con palabras hirientes, por ejemplo, lo que va a generar es una respuesta también de parte de su esposa. Y su esposa lo que va a hacer es tener una correspondencia negativa también hacia él. Eso es algo como lo que la misma escritura nos enseña, que lo que el hombre siembra, eso se cosecha. Entonces, el respeto es importante porque todo ser humano merece respeto. Y si un hombre trata con respeto a su esposa, eso es lo que él está sembrando y es lo que esperará. Y su esposa debe de tratar con respeto a su esposo para que ese respeto dignifique al hombre. ¿Sabe? Hay algo que yo creo que todo hombre desea y es sentirse respetado. Solo como dos tienen ya el valor, los tienen bien sujetos a usted. Oraré por ustedes, hermanos. Ya vi que hasta miedo les da responder. Sí, si hay algo que al hombre lo dignifica es sentir el respeto de su esposa. Una esposa que se expresa bien de su esposo. Una esposa que valora los esfuerzos, los sacrificios de su esposo. Una esposa que cuando está con otras personas se expresa positivamente de su esposo. No sale a la calle a ventilar los defectos o las carencias de su esposo, sino que por el contrario lo que hace es reforzar lo positivo de su esposo. Eso es respeto. Eso es parte del respeto. Yo recuerdo una vez, y es algo que nunca se me olvida, el caso de una hermana que ella era esposa de un hermano que él era obrero de zona. Y recuerdo que la hermana, en una ocasión yo tuve que llamarle la atención, cosa que raras veces hago yo en realidad, andar llamando la atención, pero lo que sucedió fue que la hermana mucho insistía en el tema. Y ella era como que siempre repetía la misma canción, hasta que hubo un día que sí yo le tuve que decir que no era correcto lo que ella estaba haciendo. Porque la hermana insistía y decía, es que fulano en la cabeza, decía el nombre del esposo, pero yo soy la nuca, decía. Y entonces yo creo que ella quizás se había acostumbrado a que muchas hermanas se reían cuando ella decía eso. Entonces a ella le parecía gracioso, ¿no? Entonces en una ocasión ella lo dijo, pero esa ocasión habían otras esposas ahí también, de otros obreros también. Y entonces a mí me pareció que era un mal ejemplo el que ella estaba dando, sobre todo porque era una mujer ya de edad ella, no era una joven. Y entonces yo le dije, hermana, le dije, pero eso que usted está diciendo es algo que ofende a Dios, le dije. Porque entonces usted ha creado su propio diseño. Porque el diseño de Dios es que usted está sujeta a su esposa, no es a su esposo. Usted no es nuca. No lo es, le dije. Y la hermana, por supuesto, ¿quién quiere que lo corrijan en público, no? Pero ya había ocurrido demasiadas veces. Le cuento este pequeño testimonio para que usted entienda que hay un orden. Y no es porque Dios quiere aplastar a la mujer bajo el hombre. Es porque Dios lo que quiere es protegerla a usted. Dios le está poniendo a un hombre que es responsable de usted porque la está protegiendo. Yo le aseguro que aquí hay hermanas que podrían dar un amplio testimonio de eso y decirlo claramente. No, si yo toda la vida me he sentido protegida por mi esposo. Toda la vida he sentido que ha existido una protección económica, una protección emocional, una protección familiar, una protección. Claro que sí, claro que ha existido. Entonces hay un respeto y ese respeto usted debe de brindárselo a su esposo, porque ese respeto es parte de la figura que Dios ha creado. Hay un marco de protección. Hermanas, si ustedes están sujetas a sus esposos, estarán bajo ese concepto
de protección que Dios les está dando. Dios lo ha creado para protegerlas, para que ustedes estén seguras dentro de ese contexto. Continuemos con el pasaje. Luego, en el versículo número 3 y el versículo 4, lo que el apóstol define es el carácter que debe de tener la mujer. Lo leo rápidamente. Dice versículo número 3, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Rápidamente voy a explicar el versículo para que no se preste a ninguna confusión también. Porque durante algún tiempo han existido también hombres, y eso es parte de un abuso que no debe de darse, hombres que quieren andar a las esposas como que son monjas y las quieren andar así, que se vean bien feyitas, la hermana, que se vea pero bien feyita. Y le dicen, ahí dice la escritura, nada de peinados, nada de joyas, nada de vestidos, nada. Usted va a andar bien pobrecita porque así la quiere el Señor. Y entonces andan a las hermanas así. Hay hermanas, es la verdad, que hasta sus rostros se ven ya tan decaídos. El hermano lo sabe. Pero dentro de la hipocresía religiosa de las iglesias, se ha dado también que muchas veces estos hombres son los que andan viendo a otras mujeres. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces solo a las suyas que quiere andar así, ¿verdad? Quizás para que no se la vean, pero sí se les van los ojos viendo a otras. Entonces ahí hay una hipocresía, hay una falsedad. Entonces yo aclaro el versículo para evitar una confusión. Lo que el apóstol está diciendo, y por eso note, el versículo es claro. Habla de, oiga, dice, peinados ostentosos. ¿Qué es un peinado ostentoso? Ostentoso es lo que se puede ostentar. Es algo que me ha costado muchísimo dinero y lo he hecho para que me vean. Eso es algo ostentoso. Por eso, por ejemplo, que usted ostente un Ferrari ahí en el parqueo. ¿Por qué usted vendría en un Ferrari a la iglesia? Seamos honestos. Para que se lo vean. Para que los hermanos le digan, hermano, ¿me puedo tomar una foto en su Ferrari? Dicho sea de paso, por favor, en el mío no se vayan a estar tomando fotos. Uso el ejemplo, no, si alguno de ustedes llega a tener un Ferrari y es bien ganado y tiene el dinero para hacerlo, esa es decisión suya, ¿no? Uso el ejemplo para poder ilustrar qué es un peinado ostentoso. Lo que Pedro estaba mencionando era esa fuerte inversión económica en lo externo. Por eso habla el peinado ostentoso. Note lo que dice posteriormente, joyas de oro. Usted sabe, era como llenarse de joyas. Aquí no está hablando de una hermana que anda su anillo de matrimonio, se puso una cadenita con algún dije, algo. No, estaba hablando de las personas que se podían cargar de oro. ¿Cuál es la intención de alguien que se carga muchísimo de oro? ¿Cuál es la intención? Exacto, que todos lo vean, cómo brilla y que todos le vuelvan a ver. Entonces, vea, lo refuerza con este último punto, dice vestidos lujosos. Recuerde que si usted lee el contexto del pasaje que yo he leído, Pedro también está hablando de los hermanos que son esclavos, y eso lo hace Pablo también escribiendo a los Corintios. Entonces, en iglesia había una mixtura entre hermanos que venían de una condición económica mucho mejor y habían hermanos que eran todavía esclavos. Entonces lo que Pedro ahora está alentando acá es decir, hermanas, no se preocupen tanto por lo de afuera. Es que no pueden ser ustedes definidas por lo que se ve afuera. Hoy estamos en un mundo tan superficial en donde la mujer
la han mentalizado a que ella es lo que puede proyectar. Entonces, eso es lo que la escritura me está diciendo. No está diciendo, hermana, que usted no se puede peinar. No, por favor, peínese, hermana. No me está diciendo que usted no se puede arreglar. No, claro, hermana, si usted tiene esposo, arréglese, por supuesto. Gústele a su esposo, sea atractiva a su esposo, por supuesto. Si su esposo le dice, a mí me gusta cuando te haces trencitas, por ejemplo, hágase las trenzas. A mí me gusta cuando andas de azul, pues póngase algo azul. Está bien, no está hablando de eso. Está hablando de ese exceso que se hace por que me vean. Y eso lo va a aclarar en el versículo, que eso Dios no lo ve. Dice el versículo siguiente, que su belleza sea más bien la incorruptible, es decir, la que no se arruina, la que procede, atención a esto, de lo íntimo del corazón. ¿Y en qué consiste? El mismo versículo nos responde, porque uno dice, ¿y cuál es? Aquí lo dice, la que consiste en un espíritu suave y apacible. Y note la advertencia que hace el apóstol. Dice, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Quiere decir que la otra no. La otra no. Tiene valor ante el mundo, pero no ante Dios. La que sí tiene valor ante Dios, dice, la que viene de lo íntimo del corazón. Porque esa Dios sí la puede ver. Es la que Dios está valorando. ¿Y cómo se define esa conducta que brota del corazón? Lo dice un espíritu suave. ¿Se dan cuenta, hermanas? Dentro del contexto de lo que hemos estado proyectando en el marco de sujeción, ustedes tienen que tener un espíritu suave. 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 Usted no puede ser una mujer agresiva con su esposo. Usted no puede ser una mujer que grita y que dice, a mí mi abuelita me enseñó que no me dejara de nadie. Es decir, no, a mí mi mamá siempre me dijo, si le dan uno, usted de dos. Va a vivir en un infierno siempre. Va a vivir dentro de un infierno, nunca va a tener paz. Dice la escritura en el libro de los Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Sabe? Para pelear, ¿cuántos se necesitan? No sea usted el segundo para que se arme el problema. Sea sabia. Porque estamos hablando con las hermanas. Amén, hermanas. Amén. Todavía puedo seguir, hermanas. Suave, 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 hermanas. Suave. Decían los abuelitos de antes, el son, decían, hace la canción. Sepan hablar, hermanas. Usted no es menos por tratar cariñosamente a su esposo. Usted no es menos porque usted le hable con amor a su esposo. No es menos. No es menos. Por el contrario, es lo que la escritura le está diciendo a usted esta tarde. Recuerde, no pierda de vista cuál es el concepto de la tarde. La corresponsabilidad. Lo que usted haga será correspondido. Lo que usted haga tendrá una respuesta. Estamos hablando de las obligaciones que usted tiene. Si usted cumple sus responsabilidades, su cónyuge le responderá a usted con el cumplimiento de las responsabilidades de él. Pero ¿y si usted no cumple sus responsabilidades? ¿Cómo le va a corresponder su cónyuge? Bueno, dice que es un espíritu suave. Y luego dice apacible. ¿A qué le suena a usted la palabra apacible? A paz, exacto. Exacto. Doble refrigerio para el que contestó bien. No sé quién fue, pero el hermano, doble hermano, anótenlo. Suena eso, suena a paz. Paz. ¿Acaso no uno mismo lo dice? No importa que estemos comiendo arrocito, frijolito, pero en paz, dice uno. El proverbio de este lunes, ¿se recuerdan que dejamos un audio de reflexión? Donde dice que es mejor ahí donde un pan duro se está comiendo uno, pero hay paz. Y no dice en una casa que hay un gran banquete, pero hay una gran contienda.
La paz. ¿Entienden, hermanas, que ustedes pueden ser quienes generan paz en su hogar? Ustedes pueden hacerlo, hermanas. Tienen la capacidad de generar paz con ese espíritu apacible que brota de sus corazones. Pero para que brote eso de su corazón, usted necesita tener intimidad con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, hermana, ¿cómo usted va a reaccionar apaciblemente? ¿Cómo? Usted sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? En su carne. Usted va a reaccionar en su carne, en su naturaleza humana. Usted quiere reaccionar en su espíritu, pues debe de tener una intimidad con el Señor. Una mujer que se somete a la lectura de la palabra, una mujer que dedica momentos de oración, una mujer que se congrega fielmente, una mujer que motiva a su casa a asistir a la iglesia. Usted está sembrando paz en su hogar. Está sembrando una paz que tarde o temprano será correspondida. Como ya lo vimos en el primer versículo, aunque su esposo sea un inconverso, en algún momento habrá un fruto por esto. Lo habrá, existirá ese fruto. Bien, continuemos. Yo creo que el tiempo de la primer plenaria ya se me terminó. Sí, bueno, vamos a ir finalizando. Entonces dice el versículo siguiente, ya el versículo 5 y 6. Lo que nos va a poner es un ejemplo de todo lo que nos ha estado diciendo. Hoy nos va a poner un ejemplo. Dice: así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Cada una, y oiga, va a volver al concepto, sumisa a su esposo. Sumisa a su esposo. Entonces quiere decir que lo que Dios está insistiendo es: yo he creado un diseño en donde lo que a ti te corresponde es ser sumisa a tu esposo. No tienes que hacer nada más, sé sumisa. Y si te mantienes en esa sujeción, vas a estar protegida. Porque el marco que yo diseñé, el marco que yo le he asignado al hombre, es para que te proteja a ti. Si no lo hace, podría preguntar a una hermana: y si no lo hace, hermano, pues Dios se lo va a demandar a él. Dios se lo demandará. Pero esa es la orden que Dios le ha dado al hombre, que debe de proteger. Entonces, y la mujer dice: ¿y a mí qué me toca hacer? Estar sujeta, gozar de esa protección. ¿Y cómo puede estar sujeta? Bueno, respete a su esposo, lleve una conducta que a Dios agrada, tenga un espíritu apacible con él, sea una mujer tierna, sea una mujer cariñosa, amorosa, sea una mujer atenta. Esas son las cosas que un hombre valora. No importa si ese hombre viene de romperse la espalda 10 horas trabajando, pero si usted lo trata con amor, con respeto, eso es todo lo que ese hombre necesita. Eso es lo que ese hombre necesita. Eso, hermanos, anímense, hombre. Digan amén ustedes, para que ellas se sientan presionadas. Pues si ustedes no dicen nada, ellas se alegran y dicen: bien sujeto lo tengo, que ni responde. Y aquí viene un gran ejemplo con nombre. Y por eso a mí me encantó este versículo, porque dice en tiempos antiguos. Yo me puse a pensar: hermanas, tengan cuidado con estos tiempos modernos. Los tiempos modernos no están colaborando en nada. Eso que ahora están sembrándole a la mujer de tienes que ser independiente, tienes que tener tu propia cuenta de banco, el hombre no tiene por qué saber cuánto dinero tú ganas, tú tienes que aquí, no tienes que necesitar ningún hombre. Todas esas ideas, usted se da cuenta, riñen con lo que la Escritura me está diciendo. Riñen completamente. O sea, Dios no creó eso. Por el contrario, ese diseño humano a lo que lleva es a una confrontación. A eso lleva, a más problemas. Lo que genera es eso, una gran confrontación entre el hombre y la mujer. El diseño de Dios es totalmente diferente. Pero ahora le están sembrando eso constantemente en el corazón
a la mujer. Otra de las cosas que hoy se enseña es, por ejemplo, no tener hijos. Dice, no tenga hijos porque cualquier cosa, mire, cada quien agarra por su lado. O sea, ya van dando por hecho que las cosas pueden fracasar. ¿Comprende? Eso es en los tiempos modernos, pero aquí dice que en otros tiempos no era así. En los tiempos antiguos, dice, no era de esa forma. Y ahora en el versículo 6 pone un ejemplo. Tal es el caso, dice, de Sara. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. ¿Se imaginan, hermanas? No que le digan a ustedes mi Señor a su esposa. O sea, pero el hecho de llamarle mi Señor tiene que ver con el profundo respeto que sentía por su esposo. A eso le veía como alguien que señoreaba dentro del hogar, que señoreaba, alguien que tenía una gran responsabilidad dentro del hogar. ¿Con quién trataba Dios? Con Abraham. Dios trataba con Abraham, a él le hablaba, a él le daba las órdenes, a él le exigía. Era con Abraham el trato, pero dentro de ese trato Sara estaba protegida. Estaba protegida a tal grado que es a ella a quien Dios le da el hijo de la promesa. Es a ella a quien se lo otorga, a Isaac. Comprende ese marco. Dice que le llamaba a su Señor y luego les habla la palabra a todas ustedes. ¿Cuántas de ustedes son hijas del Señor? Oiga lo que dice: ustedes hermanas, son hijas de ella, de Sara. Son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Una mujer que está en sujeción no es una mujer que está tranquila, está en paz, no tiene temor. Y aquí llego al punto, porque esto es lo que nos va a conectar a la siguiente ponencia. Toda la responsabilidad recae sobre el que está primero, no sobre usted. Esté en paz. Mi responsabilidad es ser sujeta a mi esposo, respetarlo, darle paz, darle un ambiente de paz en el hogar. La responsabilidad delante de Dios es de él. Que se encargue él de responderle a Dios. Él es el que tiene que darle cuentas a Dios. Yo estoy cubierta en él. A la más mínima mala decisión que tome nos arrastra a todos. Como que vayan 20 personas en un autobús. ¿De quién es la responsabilidad? Del conductor. Por eso usted, cuando va en el autobús, hasta el teléfono va viendo, ¿no? Usted no va diciéndole al conductor: ¡ay, cuidado, frene! Usted va tranquilo, es responsabilidad del otro. Cuando nos subimos a un tren, a un avión, ni vemos, ni sabemos quién es el que va piloteando. Ni sabemos. Cuando yo me subo a un avión, nunca voy a preguntar: disculpe, ¿y el piloto cuántas horas de vuelo tiene? No, uno se sube, se sienta, se pone el cinturón y nos encomendamos. En el caso suyo, hermana, quien lleva el timón, a quien Dios le quiso otorgar el timón, es a su esposo, no a usted. Es a él. Cuando él dijo: me quiero casar con esta hermana, es que esta hermana es la hermana de mis sueños, es que esta hermana le voy a dedicar el cantar de los cantares. Entonces, como usted se quería casar, en el momento que usted se casó, a usted le dio el Señor el timón. Hacia dónde lleva usted, hermano, su familia, es su responsabilidad. Si usted va a ir a estrellar su hogar, es su responsabilidad. Usted, hermana, no tiene esa responsabilidad. O sea, no sé si con eso hoy sí se alegran de ser solamente sujetas. Se da cuenta que quita un gran peso. O sea, es que usted solo tiene que estar sujeta. Eso es estar sujeto. Yo confío en que mi esposo es un hombre que depende de Dios y sabe para dónde nos lleva. Le obedece a Dios hacia donde Dios le dice que nos lleve. Así que yo lo voy a seguir. Esa es la sujeción. Y mientras es así, usted tiene un espíritu suave,
apacible. Usted lo que hace es brindarle un contexto de paz a su esposo. No importa si ese hombre ha tenido el día más terrible, él cuando llega a casa en ese momento, todo se termina. Todo se termina ahí. Y respira en paz en su hogar. Amén. Les dejo una tarea a todas ustedes, hermanas, pero prométanme que la van a cumplir. Lean Tito, la carta a Tito, capítulo 2 y versículo 3. Allí hay una serie de consejos que están dirigidos, dice, a las hermanas que ya son mayores, porque las hermanas que son mayores tienen una obligación. Ellas deben de aconsejar a las mujeres más jóvenes. Y ahí les da una serie de puntos que deben de cumplir, dice, las hermanas que ya son mayores. Por ejemplo, dice que deben de ser reverentes, no calumniadoras, que enseñen lo bueno, que aconsejen a amar a sus esposos y a sus hijos, que sean sensatas, que cuiden el hogar. Por ejemplo, que no sean holgazanas. Hay mujeres que dicen, no, si es que yo no soy sirvienta de esta casa, dicen. Pero usted quería tener una casa, hermana. Usted quería tener una casa. Usted decidió tener una casa. Nadie la obligó. Es su obligación ahora cuidar de su casa. Usted quiso tener un esposo, ahora cocínele con una sonrisa. O sea, ahora no se queje. Y entonces, si no se hubiera quedado soltera, hermana. No es el consejo que Pablo le da a los solteros. Y a las viudas también les da ese consejo Pablo. Allá en el capítulo 7 de Primera de Corintios, en el versículo 8 lo puede encontrar. Ahí dice Pablo, y a los que están solteros, dice, y a las viudas, yo les aconsejo que se queden como yo, dice. Pero si hubiera quedado solo, estuviera, hermana, en paz usted. Fue decisión suya. Usted era que decía, no aguanto yo por ser la mujer que lo espere con una cena. Pues ahora disfrútelo, hermana. Ahora disfrútelo. No, yo no aguanto el día en que sea yo la primera en verlo en la mañana. Hoy aguántelo cuando lo escuche roncar toda la noche, ¿verdad? Ahí lo tiene, es todo suyo, hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por esta primera sesión que nos has concedido. Gracias, Señor, por permitirnos aprender más de tu palabra. Te ruego que el consejo que hoy has dado a mis hermanas pueda ser de enorme bendición para todas ellas. Que nuestra perspectiva pueda ser transformada por medio del consejo. Ayúdalas para que puedan ser mujeres que brinden esa paz en sus hogares, que sean ellas quienes procuren un ambiente de paz, que sean ellas quienes respeten, honren a sus esposos y los hagan sentir hombres apreciados, hombres felices, que puedan ellos también generar con mucho agrado ese ambiente de protección sobre ellas. Gracias por enseñar a estas mujeres que no son inferiores, simple y sencillamente son mujeres protegidas por el diseño que tú has creado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.